Como siempre, les saluda JH de la Cruz y a mi lado se encuentra nuestro hermano Josué. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para poder explicar las verdades que nos tiene reservado nuestro Padre Celestial en Mateo 24 para que nos podamos preparar. Bueno, y agradecemos a Dios, ¿no? Por esta serie de Mateo 24, Josué. Gracias a Dios, pues, hemos tenido muy buena colaboración de los que ven estos videos, las reproducciones, las reacciones, todo ha salido positivamente bien para la gloria de Dios. Y el capítulo anterior, el capítulo 2, profecías cumplían. Cuéntanos un poco sobre ese capítulo. Bueno, el capítulo 2 de esta serie, Mateo 24, se trató acerca de las profecías que Jesús dio en el Monte de los Olivos y su cumplimiento. Y te recomiendo que lo veas, hermano, porque hoy en este capítulo vamos a explicar los otros versículos. Y en este capítulo no vamos a explicar esos versículos. Y te recomiendo que veas el capítulo anterior para que puedas ver cómo la profecía se cumple al pie de la letra. Todo lo que dijo Jesús se ha cumplido. Solo faltamos nosotros. Entonces, eso es JH. De eso se trató del anterior capítulo. Interesante, ¿no? Y el capítulo de hoy, el número 3 ya de esta serie de Mateo 24, lo hemos titulado Un análisis. Porque es importante también detallar algunos versículos, de los cuales no hemos explicado, analizarlos y saberlos entender. Pero antes de todo, como siempre, pidamos la dirección a Dios. Te invito ahí donde estás, si tienes la posibilidad de inclinar el rostro mientras nosotros nos arrodillamos y oramos. Gracias, Señor, porque estamos avanzando, Señor, en la predicación de tu palabra, Dios. Y te agradecemos, Señor, porque tanto en las redes sociales, Señor, y también donde quiera que vayamos, podemos predicar y compartir a otros el mensaje de esperanza. Bendice, Señor, a tu hijo Josué, que seas tú hablando a través de él. También, Señor, habla a través de mí. Y bendice a cada persona que está viendo este video de Mateo 24 para que seas tú ayudándole, fortaleciéndole, porque lo más importante es que nos preparemos para cuando tú vengas, estemos contigo y podamos irnos por una eternidad. En Jesús lo pedimos con fe. Amén. Pues sí, Josué, es interesante, ¿no? Hemos podido, por ejemplo, en mi caso, he podido aprender un poco sobre este capítulo, ¿no? Porque muchas veces uno estudia, pero no profundiza, no investiga, pero eso me ha inquietado un poco para yo también ir aprendiendo, ir investigando. Yo sé que también todas las personas que han ido viendo estos capítulos también deben de estar y algunos estudiando. Pero sí, entonces empecemos con un análisis. El tiempo es tuyo. Bueno, sí, como decía JH, es verdad. Nosotros a veces cuando estudiamos superficialmente. Pero hay un hombre un hombre que se llamó Guillermo Miller. Y él dice la historia que él se pasó estudiando toda la Biblia, detalle por detalle. Y él dice que no pasaba un versículo, no pasaba el siguiente si no entendía el versículo que estaba estudiando. Y dice que él se demoró 2 años, del año 1816 al año 1818. Entonces es importante que podamos comprender a fondo las profecías que dio Jesús. Y entonces vamos a leer en nuestra Biblia. Si tú tienes tu Biblia, por favor, acompáñanos. Vamos a leer el versículo 1 de Mateo 24. Por favor, JH, nos ayudas. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Muy bien. Antes de que expliquemos este versículo, siempre cuando vamos a estudiar algo hay que ver el contexto. Y en el capítulo anterior menciona que Jesús estaba en el templo. Y él da también un discurso, pero este discurso es una reprensión a los escribas y fariseos. Y cuando en los versículos que terminan, dice, he aquí vuestra casa es os dejada desierta. Él estaba en el templo. Y el templo, el santuario, muchas veces es llamado casa de Dios, casa de oración, casa de Jehová. Y entonces, he aquí vuestra casa es os dejada desierta. La casa de Dios iba a ser dejada desierta. Y el espíritu de profecía nos dice que tanto los escribas y los fariseos como los discípulos quedaron inquietados
y ellos sentían como algo que les decía, no puede ser, el templo va a quedar destruido, algo les inquietaba. Y entonces cuando salieron del templo, los discípulos buscaban una oportunidad para que Jesús diera más detalles acerca de lo que dijo. Y pensando esto, vamos a ver una información acerca del templo. En capítulos anteriores vimos un poco, pero vamos a ver algo un poco más. El templo de Jerusalén era muy hermoso. Y antes de seguir, la historia dice, la Biblia también lo menciona, dice que el templo de Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, dice que fue el más hermoso. Como Salomón era demasiado sabio, era muy sabio, gracias a Dios. Él construyó con las piedras más preciosas, el oro, y fue un templo muy hermoso. Pero hermanos, un profeta del Antiguo Testamento menciona que el templo de Jerusalén, que lo construyó Herodes, y Roma también ayudó a construirlo, sería el que tendría más gloria. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, aunque el templo de Salomón fue el más hermoso, el templo de Jerusalén fue el más glorioso porque Jesús mismo, el Hijo de Dios, entró allí. Y entonces es porque ahí nos dice que vuestra casa es os dejada desierta. En ese momento el Espíritu de Dios se retiró del templo. Y entonces fue lo que pasó ahí. Y una cosa más, dice que cuando los viajeros estaban por llegar a Jerusalén, el templo se veía. Y dice que el templo era todo de oro. Y las partes que no estaba de oro, estaba de mármol puro. Y dice que los viajeros veían el reflejo del mármol y pensaban que era nieve. Y era tan hermoso ese templo. Y dice que los discípulos no les cabía en la cabeza. No podían comprender cómo es que esas murallas del templo, aparentemente indestructibles, se podrían destruir. JH, ¿qué nos puede decir de ese versículo? Del 1. Versículo 1. Sí, es interesante, ¿no? Porque es que Jesús sale y les muestra, ¿no? Y a veces también el hombre se gloria en sus cosas que hace, ¿no? Porque sus discípulos le mostraban ¿qué? El templo, ¿no? A veces nosotros también mostramos lo material, ¿no? Sí. Pero ahí Jesús, por ejemplo, aplicándolo, Jesús muchas veces hace enfatización, lo más importante es tu espíritu, tu vida personal, porque las cosas materiales tarde que temprano pasarán. Por eso dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Porque estaban era ya, digamos, alabando y idolatrando un poco el templo, en vez de alabar a Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo menciona en una de sus cartas que lo que se ve es perecedero, pero lo que no se ve es eterno. Entonces, ¿podemos leer el segundo versículo? Nos dice el segundo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, ahí vemos que Jesús, cuando los discípulos le muestran los edificios del templo, le responde que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y él dice que cuando él miraba el templo, el espíritu de profecía menciona que él se guardó muchos pensamientos para sí. Él no dijo todo lo horroroso que pasaría. Él se guardó muchos pensamientos para sí. Dijo lo más importante para que puedan entender que el tiempo de salir de Jerusalén se estaba acercando. Y quiero leer un comentario del versículo 2 de Mateo 24. Es muy interesante esto, hermanos. Dice, ángeles se encargaron de destruir. Los hombres continuarán levantando costosos edificios que valen millones. Se dará especial atención a su belleza arquitectónica y a la firmeza y solidez con que son construidos. Pero el Señor me ha hecho saber que a pesar de su insólita firmeza y su costosa imponencia, esos edificios correrán la misma suerte del templo de Jerusalén. Esta magnífica construcción cayó. Dios envió a sus ángeles para hacer la obra de destrucción, de modo que no quedó piedra sobre piedra. Todo fue derribado. Se encuentra en el manuscrito 35 de 1906. Es muy interesante, JH. La destrucción de Jerusalén se tenía que cumplir y Dios comisionó a ángeles para que ellos mismos destruyeran el templo. Y eso es lo que pasó, hermanos. Esta profecía en el versículo 2 se cumplió. No quedó piedra sobre piedra. Y un dato,
¿por qué no quedó piedra sobre piedra? Dice que los romanos eran tan ambiciosos, querían todo para sí y pensaban que en las construcciones del templo había oro escondido por ahí. Y ellos dicen que destruyeron todo para ver si había oro, despojaron todo. Y entonces así fue como se cumplió la profecía. Sigamos con el versículo 3. El versículo 3 nos dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin de los siglos. Bien. Como en Mateo 24 menciona que los discípulos le preguntaron, pero si vamos a Marcos 13, el versículo 3, dice que Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Dice el espíritu de profecía que cuando ellos estaban, que cuando Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos que acabé de mencionar fueron y le preguntaron a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y dice que Jesús, cuando pronunció las palabras que están registradas en el versículo 2, que dijo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, hubo bastante gente. Él pronunció esas palabras a una multitud, a varias personas, y muchas personas lo escucharon. Pero Pedro, Santiago, Juan y Andrés le fueron y preguntaron aparte porque querían saber más. El espíritu de profecía también nos dice algo muy interesante. Nos dice: en su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros, como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Y una parte que me interesa, hermanos. Dice que este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta guerra. ¿Qué nos puede decir JH? Sí, es interesante, ¿no? Porque a mí me gusta, digamos, los versículos, aplicarlos y darle como un contexto personal, ¿no? Sí. Muchas veces Jesús nos habla y a veces nosotros no entendemos, pero cuando en el momento en que nosotros tenemos dudas, es ahí donde tenemos que apartarnos, como hicieron estos discípulos. Apenas vieron a Jesús aparte, ellos se acercaron y preguntaron, y muchas veces a mí me pasa lo mismo. Yo me inquieto por algo que no entiendo, por algo que me está pasando, tomo ese espacio, me aparto y voy a Jesús y pregunto, y gracias a Dios siempre encuentro respuestas, ¿no? Como aquí los discípulos. Y entonces recalcar que todo también es una profecía para los últimos días, y eso es lo que siempre he recalcado en los capítulos, hermanos. El tiempo del fin no es que se va a demorar mucho tiempo. Como vimos, ya estamos en el tiempo del fin y nosotros debemos prepararnos. Y este discurso, si no hubiera habido una destrucción de Jerusalén, fuera enteramente para nosotros. Entonces veamos el versículo 4. Por favor, leamos del versículo 4 hasta el 20. Listo, el versículo 4 hasta el 20 nos dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, vamos a hacer una pausa. Todos estos versículos, desde el 4 hasta el 12 que acabamos de leer, los explicamos en el capítulo anterior y vimos cómo se cumplió tanto la destrucción de Jerusalén y tanto cómo se ha cumplido en esos últimos días.
Y aún estas profecías se van a seguir cumpliendo. Entonces te animo que veas el segundo capítulo si aún no has visto para que puedas entender estos versículos. Y quiero hacer un énfasis en los versículos 13 y 14, por favor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Muy bien. Una pregunta, JH. ¿Cuál era el punto central de Mateo 24? La perseverancia. La perseverancia, hermanos. En el versículo 13 nos dice que el que perseverare hasta el fin será salvo. Y el versículo 14 menciona que será predicado este evangelio a todo el mundo. Una cosa que no mencioné en el capítulo anterior es que esta profecía también se cumplió en los tiempos de Jerusalén, antes de su destrucción. Por favor, leamos Colosenses capítulo 1, versículo 23. Acompáñanos tú que nos estás viendo. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Y nos dice: y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El espíritu de profecía menciona que estas palabras que él escribió en Colosenses, capítulo 1, versículo 23, fueron dichas bajo inspiración del Espíritu Santo. ¿Y qué nos está diciendo? ¿Que será predicado este evangelio? Que él dice que toda criatura que está debajo del cielo ya había oído el mensaje del evangelio. Los discípulos habían hecho toda esa labor de toda criatura que estaba debajo del cielo. Todos habían oído. Y esta profecía se cumplió y llegó la destrucción de Jerusalén. Y hermanos, también se aplica a nuestros días. Como les decía, no solo tenemos que esperar la venida de Jesús, sino también apresurar. Y si nosotros apresuramos la venida de Jesús, si nosotros evangelizamos a todo el mundo, podemos apresurar y que esté más cerca cada día la venida de Jesús. Y quiero mencionarles algo también que está en el espíritu de profecía. Y dice que no solo debemos esperar, porque si esperamos, no tiene sentido que nosotros esperemos la venida de Jesús. Tenemos que también evangelizar. Porque nos dice la hermana Juan que cuando ella viajó en visión al cielo, que ella vio que todo redimido tenía una corona. Y esa corona tenía, por lo menos dice que tenía una estrella. Y otras estaban llenas de estrellas. Pero hermanos, no podremos ir al cielo sin haber salvado una sola alma. Entonces, quiero que sigamos leyendo del versículo 15 hasta el 20. Nos dice la palabra de Dios: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestro día no sea en invierno, ni el día sábado. Muy bien. El versículo 15 menciona que Jesús hace una referencia a la abominación desoladora que dijo Daniel. Y efectivamente eso está registrado en el capítulo 9, versículo 27 del libro de Daniel. Pero aquí es un poco confuso, ¿no es cierto, JH? Algunas personas no han comprendido. Pero como vimos en el capítulo anterior, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y Lucas también registran este evento. Es interesante ver que Lucas lo aplica directamente y dice que cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿Por qué cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos? Porque esa sería la abominación desoladora. La abominación era, lo veremos más adelante en la próxima temporada, pero la abominación era el ejército romano. El lugar santo no se está refiriendo al lugar santo del templo, sino que el lugar santo se refería al lugar afuera de la ciudad, antes de las murallas. Y que la desolación sería cuando los romanos capturarían y matarían a todos los judíos y destruirían Jerusalén y el templo. Entonces esto se ha cumplido, solo que Lucas lo dice más directamente.
Y Jesús les dice que los que estén en Judea huyan a los montes, que salgan. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo, aunque no ha llegado la abominación desoladora. Aunque, hermanos, hay una señal que no sé si se estará cumpliendo esto, pero es muy posible. Miren, la ley dominical, cuando sea la ley dominical será la señal que tenemos que salir, pero nosotros deberíamos estar mucho antes. Algunas personas saldrán en el momento que se dé la ley dominical en Estados Unidos, pero ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles mientras estaban en Jerusalén? ¿Qué estaban haciendo? Predicando. Predicando. Muy pocas personas van a quedarse en Jerusalén de nuestros tiempos, que serán las ciudades, predicando el evangelio, y solo por eso se van a quedar. Si no estamos predicando, deberíamos estar en el campo preparándonos. Y dice el versículo 17, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Esto es muy duro, hermanos, porque eso dice Jesús, que si ya están afuera y ya sitiaron Jerusalén, que no vuelvan, aunque tengan cosas ahí, que no vuelvan ahí, que estén ahí. Y deberíamos hacer lo mismo. Y también nos dice, hay de las que estén encintas y de las que amamanten en aquellos días. Hermanos, si es que nosotros no hicimos, o si es que estamos evangelizando, nos dice la hermana White que no es recomendable ya tener hijos en estos tiempos, porque va a ser difíciles en medio de tantas tentaciones, el alrededor que nos viene, que está alrededor nuestro, y las malas influencias van a ser algo mal para nuestros hijos si es que tenemos. Y esto será que los hijos de Dios, los verdaderamente hijos de Dios, no tendrán hijos. Pero los que no hicieron caso a la señal de que Jesús les dijo que deberían salir, tal vez muchas personas van a estar embarazadas y van a tener que salir y va a ser muy difícil. Y el espíritu de profecía dice que las personas que salgan de la ley cuando se dé la ley dominical y salgan sin haber hecho una preparación y no hicieron caso a la señal que dio Jesús, no van a poder estar en el grupo de Dios y se van a perder. Y una cosa, hermanos, no crean que cuando yo estoy evangelizando y voy a salir y voy a recién a buscar un terreno o algo. No, hermanos. Dice que Enoc, cuando salía a las grandes ciudades, él evangelizaba y después volvía otra vez para estar en comunión con Dios, porque las malas influencias podrían también entrar en contacto con él. Y nosotros también debemos hacer lo mismo, debemos estar en el campo, ir a las ciudades un rato y después otra vez regresar al campo para otra vez estar en comunión con Dios. Entonces, ¿qué nos puede decir JH? Sí, de todo esto el versículo es interesante, ¿no? Porque Dios siempre nos ha dado señales. Y Jesús aquí advirtió muy claro sobre las instrucciones de Jerusalén. La abominación, cuando vieran la abominación desoladora, sepáis de que ya era tiempo de salir. Era como un aviso, es momento, pero muchas veces nosotros también nos está pasando eso. Muchos conocemos y sabemos que ya deberíamos estar en el campo. Porque digo que lo que a mí me impresiona del libro de la ciudad campo de la profeta, la hermana Elena G. White, de que los fideicomisarios, por palabra de ellos mismos, ellos dicen de que la advertencia es y la posición de la iglesia es salir de las ciudades. Salir de las ciudades. Eso hace rato, pero es que nosotros estamos haciendo caso omiso y seguimos envolviéndonos, y cuando sea momento de salir, como usted dice, si no tenemos una preparación, muy difícilmente vamos a perseverar, y es ahí donde vamos a fallar y podemos estar del lado contrario. Sí. Antes de seguir con los siguientes versículos, JH, ¿tú tal vez viste el video que el Papa hizo? De juntando la reunión, invitando. Sí. Sí. Es muy posible, hermanos, que el Papa quiera reunir a todos los gobernantes, a todos los que sean mayores y quieran dictar una ley dominical, hermanos. Puede que sea, no estoy diciendo que va a ser, puede que sea, hermanos. Y como vimos también que está, en el juicio político que está sufriendo Donald Trump, dice que estamos viendo que él era ateo, ¿no es cierto? Pero justo en estos tiempos que está ya en persecución, se está volviendo cristiano, le está diciendo a los pastores, oren por mí.
y es muy posible que él asista a esa reunión con el Papa y puede que firmen una ley dominical. Entonces debemos prepararnos, hermanos. Entonces leamos los versículos 21 hasta el 31. 21 al 31 nos dice: porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la vio desde un principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no les creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes, así que si os dijere, mirad, ahí está en el desierto, no os salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Gracias. Estos versículos que acabo de leer JH, vimos en el capítulo anterior que eran mayormente acerca del fin del mundo. Del versículo 21 en adelante ya son advertencias para el fin del mundo. Y del versículo 1 hasta el 20 era la destrucción de Jerusalén, pero también se aplica para nuestros días. Y lo que leímos aquí, en el capítulo 2, vimos cómo se cumplió. Así que si no has visto, te recomiendo que lo veas. Y pasemos al versículo 32 y 33. 32 y 33 nos dice: Sí. de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama esté tierna y brota las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Entonces hay una comparación Jesús con la higuera y nuestra preparación. La higuera dice que cuando su hoja ya está enterneciendo, cuando su hoja está tierna, la gente cuando veía que estaba tierna sabían que el verano ya estaba por venir. Y nosotros, asimismo, cuando veamos todas estas señales, va a ser como que nosotros ya sabemos que el fin del mundo y la venida del Hijo del Hombre ya está cerca y debemos prepararnos. Y voy a leer el versículo 34 y 35 que nos dicen: de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Qué piensa JH de esto? Es interesante porque en nuestra generación prácticamente vemos que todo se está cumpliendo al pie de la letra, tanto que los mismos científicos hoy en día, muchos dicen ser ateos, pero ya pocos están reconociendo. Ellos dicen: este mundo no da para más, este mundo, y los científicos están avanzando tanto en su tecnología que ellos ya piensan, porque ellos saben de que este mundo va a colapsar, y nosotros sabemos de que Cristo está a la puerta, pero las teorías de ellos que ya están enviando cosas para Marte, piensan hacer todo que para cuando este mundo se destruya, la poca gente que se pueda ir se vaya a establecer a Marte. Entonces vemos de que ya las señales se están cumpliendo, y lo más importante es que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca. Y la palabra de Dios, todo detalle por detalle, conforme a la historia, se ha ido cumpliendo, y hoy en día, en nuestro tiempo, todo se cumple al pie de la letra. Sí, es cierto lo que dice JH. Muchas personas, los científicos mismos, la mayoría eran ateos antes. Pero ahora estamos viendo que el nivel creacionista de los científicos está subiendo.
porque los científicos están viendo que la naturaleza confirma que no es solo por una casualidad que una ameba vino desde el espacio y se colapsó contra la Tierra y ¡pum!, apareció todo. No es así. Dice que la probabilidad de que esto ocurriera es de un 1 seguido por 100 o 10 ceros. Esa es la probabilidad. 1 en 1000 millones de millones de millones. Esa es la probabilidad. Y entonces vemos que todo lo que dice en la palabra de Dios se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y hablando del versículo 34, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación que va a presenciar todos estos hechos. Podemos decir que esta es la generación, porque ya al fin, ustedes ven, hermanos, ya todo se está dando. Solo falta la ley dominical, solo falta que evangelicemos al mundo, solo falta eso. Y un dato también interesante es que en 1888, Elena de White se le mostró que en unos pocos años vendría Jesús. Dice que en 1888 hubo un congreso decisivo. Ustedes pueden ver en internet, es un audiovisual que se llama Lo que pudo haber sido, puede ser. ¿Lo has visto, JH? Sí. Dice que Elena de White vio en visión que si los hermanos hubieran estado todos unidos y hubieran reconocido que estaban en pecado y que todos hubieran estado en unión para poder evangelizar, Jesús hubiera venido dentro de pocos años. Y hermanos, dice que ese mismo año el Congreso de los Estados Unidos se estaba reuniendo para dictar leyes dominicales, pero porque el pueblo de Dios no estaba preparado. Por eso fue que no hubo apoyo en el Congreso. Y no se dio, no vino Jesús. Y dice que Elena de White lloró amargamente porque Jesús no vino. Pero ahora sí, hermanos, debemos estar listos porque ahora sí, ya todo está también listo. Y nosotros debemos hacer nuestra parte para que Cristo venga. Por favor, JH, leamos el versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Bueno, este versículo es muy conflictivo, hermanos. Tú que nos estás viendo, tal vez has escuchado de alguna fecha, algún año, de que Jesús vendrá. ¿Has escuchado tú tal vez, JH? Muchas fechas. Por ejemplo, 21 de diciembre del 2012. Claro. La fecha que usted nombró, ¿no? El año... 23 de septiembre. Y muchas otras, ¿no? Que se han asimilado de que Cristo viene, Sí, y especialmente entre las filas adventistas, la hermana White advirtió que muchos también estaban adoptando esta posición, de que ya sabían el día y la hora, la fecha, y hoy mismo en nuestros días hay muchas personas. ¿Cuál es la fecha que dicen? 2031. El 2031. Que porque se ha comprobado, ¿no? De que para el 2031, según ya se han cumplido los 6.000 años, y entonces hablando bíblicamente, que el mundo entrará en un estado de reposo por 1000 años, sí. Cuando se cumplan los 6.000 años de pecado. Bueno, eso hay un poco de teoría. Es un poco. Bueno, para que tengan una idea, es que como los días de la semana, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7º día es de descanso para Jehová tu Dios y para ti. Entonces, dicen que 6.000 años, cada día es un milenio. Entonces ya han transcurrido. Dicen que en el 2031 se cumplirán 6.000 años, reuniendo todas las fallas de cálculo de los calendarios. Y entonces dice que en el 2031 vamos a entrar en el séptimo día, el milenio del descanso, el 7º milenio, que es el del descanso. Bueno, hermanos, no hay que poner fechas. ¿Por qué Dios no nos reveló la fecha? ¿Por qué Jesús no nos reveló la fecha, Jotachi? Pues yo pienso que si Dios no hubiera revelado la fecha, digamos, no, un ejemplo, ¿no? Oigan bien, un ejemplo. No, vengo para el 2022. Entonces yo puedo hacer y deshacer y decir, voy a hacer el más malo, pero sé que para el 2022, como Cristo viene, ahí sí me arrepiento, ahí sí me voy a preparar para irme con Él. Claro. Así mismo, ese es el ejemplo que les iba a dar. Por eso es que Jesús nos dio, sino que Él quiere que velemos todo el tiempo, porque si nos hubiera dado una fecha, 2100, es un ejemplo, no estoy diciendo que se va a cumplir ahí, 2100, cuando en el 2090 voy a empezar a prepararme. No, hermanos, como mencionó JH, es porque quiere que Jesús estemos preparando constantemente eso. Y también dice que en el tiempo de Elena de White muchos se levantaron diciendo que que Jesús iba a venir en tal fecha y muchas cosas. Pero hermanos, dice
que la hermana White que nos alejemos de estas compañías. No tomemos atención a eso y que nos alejemos porque son una influencia para el mal. Y ya para finalizar, los últimos versículos del 37 al 39, por favor. Del 37 al 39 nos dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Bien, vemos que hay una relación, Jesús hace una relación con la venida del Hijo del Hombre y los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? En los días de Noé la maldad relata Génesis, dice que la maldad subió hasta el cielo, que la palabra que se puede como expresar humanamente dice que a Dios le pesó, ¿no? Se lamentó, se entristeció de haber creado la raza humana, porque la maldad había llenado ya los límites. Era tanta la maldad que ya todo el mundo hacía lo que prácticamente quisiera. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. El pecado de los días de Noé no era que comían y bebían, hermanos, sino era porque ellos llevaban la comida y la bebida al extremo. Nos dice manuscrito 24 de 1891. El pecado de los antediluvianos consistió en pervertir lo que era lícito en sí mismo. Corrompieron los dones de Dios usándonos para complacer sus deseos egoístas, la complacencia del apetito y de las bajas pasiones. Hizo que sus pensamientos fueran completamente corruptos. Los antediluvianos eran esclavos de Satanás, guiados y controlados por él. Entonces dice que los antediluvianos, ellos lo que era permitido, lo que Dios permitía, lo llevaban al extremo. Un ejemplo sería que Dios permitió que coman carne, pero digamos que comen carne todos los días, desayuno, almuerzo y cena, o que comen mucho, demasiado, que la glotonería se llama eso. Entonces el pecado fue el apetito, que ellos pervertían lo que era lícito. Y una última cita nos dice, está en la Sign of the Times del 2 de noviembre de 1875, y dice: Los habitantes del mundo de Noé fueron destruidos porque se corrompieron debido a la complacencia del apetito pervertido. Eso está en la Sign of the Times 2 de septiembre, de 1875. Entonces, fueron destruidos porque se corrompieron debido a la complacencia del apetito. ¿Y qué hay en estos días? En estos días mucha comida, abunda. Sí. Pero hay que entender, ¿no? Explicando un poco, ya que estamos hablando un poco sobre el apetito, entre más nosotros comamos y aún comida, digamos, que no sean como tan natural, sino de por sí, hablemos de la comida chatarra, ¿no? Lo que va haciendo eso en nuestra mente es que va embotando y no nos permite tener un buen discernimiento entre lo malo y lo bueno. Y así mismo pasaba con estos antediluvianos. Los antediluvianos estaban tan embotados de todo lo que se comía que su cerebro estaba tan pesado que ellos, su tendencia fueron más inclinándose al mal porque ya no supieron discernir entre lo bueno y lo malo. Y eso es lo que hoy en día hace la comida. La comida nos embota de un momento a otro, que nosotros a lo malo llamamos bueno, sí, y a lo bueno tendemos a llamarlo malo. Sí, un dato que es muy interesante, a ver, JH, ¿en qué consistió el pecado de Adán y Eva? ¿En qué consistió? En desobedecer y comer el fruto prohibido. Y eso fue el apetito, hermanos. Fueron vencidos por el apetito. Y nos menciona Elena de White que es inexplicable la caída de Adán. Dice que en ese momento Adán ni siquiera tenía hambre, ¿no? Ellos ni siquiera tenían hambre. Así que el apetito puede vencer a cualquiera. Y como decía JH,
Hasta las mismas cosas buenas nos pueden embotar la mente si comemos demasiado o si le damos un mal uso. Y como hacía mención, la comida chatarra. Si le damos un mal uso, ¿y qué es lo que Satanás está utilizando hoy en día? La comida, para embotar la mente, para que la gente no pueda discernir entre lo bueno y lo malo, como decía JH. Y entonces Satanás domina sus mentes mediante la comida. Bueno, y una última cita desde este versículo nos dice: Cristo continuó señalando la condición del mundo en ocasión de su venida. Nos dice que como fue en los días de Noé, así será cuando vuelva el Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Los habitantes del mundo antediluviano se apartaron de Jehová y se negaron a hacer su santa voluntad. ¿Por qué? Porque estaban embotados. Siguieron sus propias imaginaciones profanas e ideas pervertidas. A causa de su perversidad, fueron destruidos. Y hoy en día, el mundo está siguiendo el mismo camino. Los transgresores de la ley de Dios están llenando la tierra de maldad. Sus apuestas, sus carreras de caballos, sus juegos, su disipación, sus prácticas concupiscientes, sus pasiones indomables están llenando rápidamente el mundo de violencia. Como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y hoy está sucediendo eso. Entonces, está muy cerca la venida del Hijo del Hombre. Y de los últimos versículos hablan sobre parábolas. Quiero que JH nos leas los versículos 40 al 44. 40 al 44 dice: Entonces estarán dos en el campo, y uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabéis esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Sí, los primeros dos versículos que leímos, 40 y 41, hablan que dos estarán en el campo. Dos mujeres estarán muriendo. Solo una será llevada y otra será dejada. Puede que yo sea dejado y JH sea llevado. No se sabe, hermanos. Por eso es la constante preparación. Porque no sabemos si es que vamos a llegar o no vamos a llegar. Y también nos dice que una parábola que Jesús mencionó es que si el padre de familia sabría a qué hora vendría el ladrón a robar, digamos, a la casa de ellos, estaría justo en esa hora velando y viendo que no se le lleve nada. Y nosotros también podríamos aplicar el término hora al tiempo, el tiempo del fin. Nosotros deberíamos estar velando todo este tiempo, porque no sabemos a qué hora vendrá el Hijo del Hombre, sino que debemos estar preparados y velar. Y ya para finalizar los versículos, quiero que leamos los versículos del 45 al 51, por favor. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a su consiervo, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá a su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, esos son los versículos con que finaliza el capítulo 24 de Mateo. Y hay una parábola que dice que el siervo bueno y el siervo malo. El siervo bueno, que es el que estará preparándose en los últimos días, perseverando, va a ser el que será llevado. Y el dueño de la casa, de los siervos, les pondrá en mucho más y les exaltará. Pero ¿qué pasará con el siervo malo? Dice que él dirá: mi Señor tarda en venir, y se pondrá en sus diversiones, los entretenimientos del mundo. Y dice el espíritu de profecía que cuando el siervo malo dijo eso, mi Señor tarda en venir, también se aplica a nuestros días. Y cuando decimos eso es como que negáramos que Jesús viene. No estamos diciendo que... Por eso es que la razón por que Jesús no nos dijo la fecha, para que nosotros velemos en todo tiempo y no digamos que tarda en venir nuestro Señor Jesús. Y entonces, hermanos, esto ha sido Mateo 24, hermanos. Y para terminar, quiero leer algo que es muy clave. Por favor, ayúdanos leyendo, JH.
nos dice, reflexiones. En el mundo todo es agitación. Las señales de los tiempos son alarmantes. Los acontecimientos venideros proyectan a sus sombras delante de sí. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra y una calamidad sigue a otra por la tierra y el mar. Hay tempestades, terremotos, incendios, inundaciones, homicidios de toda magnitud. ¿Quién puede leer lo futuro? ¿Dónde hay seguridad? No hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. Entonces, en el tiempo de Elena de White, en el mundo todo era agitación, hermanos, y más ahora que estamos en el tiempo del fin. Y una última cita, antes de que pasemos, todo lo que estamos mencionando aquí no decimos referencias porque todo lo que estamos leyendo aquí se encuentra en el capítulo 69 del Deseado de todas las gentes. Les invito a que lean ese capítulo porque presenta detalladamente los versículos y lo que Jesús habló en el sermón del Monte de los Olivos. Recuerden, capítulo 69, que se titula En el Monte de los Olivos, del capítulo del libro El Deseado de todas las gentes. Y el último párrafo, de ese capítulo nos dice: rápidamente los hombres se están colocando bajo la bandera que han escogido. Inquietos están aguardando y mirando los movimientos de sus caudillos. Hay quienes están aguardando, velando y trabajando por la aparición de nuestro Señor. Otra clase se está colocando bajo la dirección del primer gran apóstata. Pocos creen de todo corazón y alma que tenemos un infierno que rehuir y un cielo que ganar. Solemnemente llegan hasta nosotros, a través de los siglos, las palabras amonestadoras de nuestro Señor desde el Monte de los Olivos. Mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas, que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Reflexionemos en estas citas, hermanos. El clamor que Jesús dio en Mateo 24 también es para nuestros días y nuestro deber es prepararnos. Hay dos clases, hermanos: los que están bajo la bandera ensangrentada de Manuel, que serán los que estarán preparándose, apresurando la venida de Jesús y estarán velando. Y otros estarán en las diversiones, en los entretenimientos de este mundo, bajo la bandera del gran primer apóstol, Satanás. Damos gracias a Dios, ¿no?, por tanto conocimiento. De un solo capítulo, todo lo que podemos ir aprendiendo y es más, ¿no? Por eso, gracias a Dios, estaremos continuando después de unos 15 días de esta serie. Yo sé que Dios está bendiciendo a cada uno de ustedes, mis hermanos. Si alguno tiene preguntas sobre lo que ha podido leer, las puede hacer. Nosotros con la ayuda de Dios estaremos respondiendo, sacando unos videos para ir respondiendo las inquietudes, ¿no? Porque yo sé que esto para muchos es nuevo, pero para otros que saben también puede ser un poco contradictorio, pero hablamos siempre con un escrito está y con la palabra de Dios. No son palabras humanas, sino palabras que provienen de lo alto. Así que eso es todo. Nuestro compañero hermano Josué va a orar. Por favor, arrodillémonos para poder orar. Querido Dios que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado el capítulo 24 de Mateo. Y gracias porque de un solo capítulo podemos extraer grandes verdades que nos servirán para nuestra preparación. Impresiona a todas las personas que han visto ese capítulo, que por favor tu Espíritu Santo esté sobre ellas para que puedan aprender de este capítulo y que puedan prepararse, porque el tiempo del fin, estamos ya en el tiempo del fin y no sabemos a qué hora será tu venida, Señor. Ayúdanos a prepararnos todo el tiempo de estar en comunión contigo. Y gracias por este momento que nos das. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, no sé si tienes algunas palabras finales para la gente. Les agradezco nuevamente, como lo he leído
haciendo en todos estos capítulos. Gracias por ver este capítulo. Y también les digo que por favor lean el capítulo 69 de lo que decían todas las gentes, en el Monte de los Olivos, para que puedan tener una mejor comprensión. Y les animo, por favor, no tengan temor, hagan las preguntas y nosotros haremos un video para poder responder todas sus inquietudes, como dijo Kotachi, con un escrito está y con la palabra de Dios. Gracias a todos y que Dios los bendiga. Y como siempre, ¿no? Recuerden que en Jóvenes Hoy siempre llevamos esperanza en la humanidad a través de la palabra de Dios. Es momento de predicar. Y lo que me interesa es que tú leías, ¿no? Que este evangelio será predicado por todo el reino. Y gracias a Dios, pues también hoy en día tenemos el acceso a las redes sociales, donde son miles y miles de personas que también podemos llevarle el mensaje por ahí. No solamente por redes, sino donde quiera que vayamos, en los buses, donde quiera. Hay mucha hoy en día oportunidad de predicar la palabra.